ok. Gracias. Continúa, por favor. Confirmas. Ya. Entonces, con respecto a lo que tú mencionas con el tema de la salud, ¿no? Porque es lo que mencionaste, estas partículas PM10 y PM2.5 pueden ser inhaladas, o mejor dicho, son inhaladas por el ser humano, o sea, por nosotros y por todos los seres vivos en realidad, y tienen diferentes efectos en la salud, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tamaño que te mencionaba, las partículas de PM2.5, al ser más pequeñas, son las que pueden penetrar más rápido en el sistema respiratorio y causan más daños, ¿no? Porque, como su mismo nombre lo dice, al ser más pequeñas, tienen más facilidad de ingresar por nuestras vías respiratorias, ¿no? Eso es un ejemplo. Estas partículas pueden ser el polvo, hollín, polen y otros contaminantes que se encuentran presentes en el aire, ¿no? Porque no solamente tenemos el PM10 y el PM2.5. Y claramente estos contaminantes pues son causadas o son causados, mejor dicho, por la actividad antropogénica, ¿no? Como lo es la construcción, que la construcción es uno de los sectores que genera mucho más polución por el tema que está frecuentemente en contacto con el polvo, ¿no? Cuando ves una construcción de repente por las calles, ves el tema del cemento, tema de ladrillos y todo eso genera polvo. Entonces, mayormente este tipo de actividad es la que genera más este tipo de partículas inhalables. En la agricultura también, y sobre todo, y lo más común aquí en Lima, es el tráfico, ¿no? Nosotros tenemos un tráfico demasiado congestionado en Lima y ya no solamente por puntos específicos, sino ya a nivel total de Lima Metropolitana, Callao, y estoy segura que en otras regiones del país a nivel nacional también se pronuncia el tráfico, quizá no de la misma magnitud como en Lima, pero también existe tráfico, ¿no? Eh, Y estas partículas las va arrastrando el viento, por ejemplo, la dirección del viento. Y no solamente se localizan, quizás de repente ahorita tú estás en el tráfico de la Javier Prado y no solamente se quedan ahí, ¿no? Esas partículas siguen un recorrido y siguen recorriendo, contaminando más cantidad de metros cúbicos en el aire y es el generador de que nosotros, los humanos o los seres vivos, inhalamos involuntariamente porque nosotros respiramos en el mismo aire, por así decirlo, ¿no? Cuando estamos aquí. el tráfico específicamente, ¿qué es lo que más produce? ¿Las de 2.5 o las de 10? Disculpa, mi audio estaba apagado. En realidad, el tráfico tiene produce la misma cantidad de PM10 y PM2.5. No es que produzca más PM10 o más PM2.5, no. De manera igualitaria para los dos. En todo Y, caso, ajá. según la data, perdóname, hay una diferenciación, ¿no? O en todo caso, ¿por qué Senami, digamos, divide esas dos concentraciones? ¿Por qué hace una medición de 2.5 y de 10? Ya, te comento un poco. Para nosotros realizar la medición, y hablo de nosotros porque yo estoy en el sector minero y yo también mido ese tipo de partículas PM10 y PM2.5, básicamente la diferencia es que un equipo no te puede medir solo PM10, o mejor dicho, solo un equipo te mide PM10 y otro equipo PM2.5. El mismo equipo no te miden ambos contaminantes. Es por eso la diferenciación entre el PM10 y el PM2.5, porque así obtienen la data que tú has descargado o has colocado en este Excel, ¿no? Entonces, la data que tú tengas de PM10 claramente no va a ser igual a la de PM2.5 porque recuerda que el tamaño de las partículas son diferentes. Y cuando tú realizas la medición de PM10 y PM2.5 es a través de filtros de aire. Entonces, estos filtros, imagina que son de manera rectangular los que hace Cenami. En mi caso son de manera circular porque son más pequeños y es allí donde se va localizando por un determinado tiempo, que son 24 horas, toda la cantidad de partículas que se pueda absorber o penetrar en esas 24 horas, ¿no? Por ejemplo, si hoy yo coloco ese filtro de aire a las 11:15 de la mañana del día de hoy, que estamos 25, 26 de julio, perdón,
Entonces es como que de las 11:15 de la mañana del 25 de julio a las 11:15 de la mañana del 26 de julio, o del 27 de julio, perdón, del 26 al 27 de julio, vamos a atrapar en esa cantidad de horas todas las partículas de PM10 o PM2.5 diferentes que se puedan colocar en el filtro. Es por eso que tienes diferentes datos. ¿Por qué? Porque quizá de las 11:15 a las 11:15 no es la misma cantidad de colocarlo de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la cantidad de vehículos, qué estuvieron haciendo en ese rato, qué actividades antropogénicas hubieron, porque no todas van a coincidir al mismo tiempo. Entonces, esa podría ser la respuesta para la pregunta que tienes del por qué tienen valores distintos, no tanto para PM10 y para PM2.5, porque quizá también en ese intervalo de horario se produjeron más partículas de PM10 y menos partículas de PM2.5 o viceversa. Correcto. Eh, en Lima, por ejemplo, en los datos que yo estoy recogiendo, ¿no? Hay un pico bastante significativo en la zona, en la estación de Pariachi, que es la que corresponde a la carretera central, ¿no? Normalmente los valores de esta estación están, digamos, para PM5, 2.5, ¿no? Están en 54, 28, quizás, fluctúan por ahí, ¿no? Pero hay un día en particular del año 2024 en que estos indicadores prácticamente se cuadruplicaron, ¿no? Llegaron hasta 181 en el caso del PM10. ¿Qué podría significar eso? ¿O quizás un incendio, una actividad industrial, o estamos hablando de... Porque me parece que no se podría explicar simplemente con el tráfico, ¿no? Sí, definitivamente cuando existen estos tipos de picos altos, ¿no? Que se nota la diferencia en comparación de los otros días, es porque ha ocurrido una actividad antropogénica o también una actividad natural, un factor natural que ha contribuido que esto se eleve, ¿no? Generalmente en la carretera central nosotros pues tenemos presencia de actividades que generan el PM2.5, ¿no? Relacionados al transporte vehicular, a la industria. Recordemos que por la carretera central encontramos diferentes tipos de industrias y este polvo se suspende en la atmósfera, ¿no? Entonces se va acumulando, se va acumulando. Y puede ser probable que en ese momento pues haya ocurrido algo, se haya realizado un tipo de actividad industrial o inclusive acá también puedo traer en contexto al tema de las empresas formales e informales, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? De repente por el tema de las emisiones. Nosotros en una empresa formal realizamos emisiones a la atmósfera, pero controladas de acuerdo al LMP, ¿no? O al ECA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas que no son formales, no están en la formalización, quizás son clandestinas y no reportan temas al Estado, pues generan emisiones mayores y no controladas. Supongamos que ese día una de esas empresas, porque las hay definitivamente, tuvo una descarga de emisiones masiva, se escapó de control alguna planta, algún tema operativo, e hizo que suceda esto, ¿no? No es una manera aleatoria de decirte un ejemplo porque ciencia cierta no lo sé, pero es muy probable. Entonces, cuando tú realizas este tipo de mediciones y, por ejemplo, voy a traer al contexto a la empresa Alicor, que está aquí en la avenida Argentina con Fawcett. Ellos realizan la producción de galletas, detergentes, aceites y todo lo que tiene que ver con la marca Alicor que todos conocemos. Entonces, esta empresa, al ser formal, obviamente, tiene chimeneas y estas chimeneas producen emisiones. Sí o sí las producen porque tienen que descargarlas. O sea, ya en Perú hay una normativa para ello, pero las producen. O sea, definitivamente cualquier actividad económica te va a traer consecuencias. Pero ¿cómo lo regulas? Con estas normativas o con lo que te establezca el Estado en tu instrumento de gestión ambiental. Porque, ojo, en Perú aún no hay todas las normativas para todas las matrices específicas por sector y muchas veces nos tenemos que acoger a normativas
internacionales cercanas a nuestro país con nuestros límites, ¿no? Como por ejemplo lo es Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, que son los países limitantes con Perú. Entonces, cuando tú realizas estas emisiones y tienes el control de lo que te permite, tú no estás impactando al ECA de aire, que es el masivo, o sea, a nivel atmósfera global aquí de Perú, ¿correcto? Entonces es probable que sucedan ese tipo de picos por esas actividades antropogénicas o también por actividades o por factores naturales, ¿no? Como mencionaste, quizás ese día hubo un incendio natural o un incendio que sucedió producto de una mala actividad antropogénica, ¿no? Me queda claro. Puede ser, pues, las empresas irresponsables en todo caso, ¿no? Cuéntame, tú, esto no lo voy a colocar, pero ¿para qué empresa estás trabajando? Yo actualmente estoy en Minera Barrick, Perú, en la unidad minera Pierina en Huaraz, Angas, Ancash. Minera Barrick, Perú, Pierina, me dices, ¿no? Sí, unidad minera Pierina. La empresa es Barrick y la unidad se llama Pierina. Tú vives en Lima. En el Callao, Correcto. ¿Tú consideras que el tráfico, como estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en la data que recojo, observo que los tiempos de viaje son bastante elevados, por lo menos en la zona de Lima Norte y de el centro de Lima, ¿no? Los alrededores del campo de Marte, ¿no? ¿Qué medidas, por ejemplo, conoces tú o podrías plantear para reducir los índices de contaminación, las partículas que se emiten, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, una iniciativa exitosa que tú recuerdes en algún país vecino? eh, sí, a ver, por ejemplo, para nosotros reducir las emisiones, ¿correcto? Y aquí te voy a poner un ejemplo de lo que, no sé si tú has escuchado que es el efecto invernadero. Por supuesto, sí. Sí, correcto. Entonces, una de las principales causantes de que los gases de efecto invernadero se vean incrementados somos nosotros, ¿no? Hablo nosotros porque tú mismo puedes tener una empresa de este sector que contribuye a esto, o nosotros mismos con un carro, que es lo más común, ¿no? Ahora muchas de las personas optan por invertir en un transporte privado porque el transporte público que nosotros tenemos actualmente en Perú es totalmente malo, ¿no? Por más medidas que implementemos, por ejemplo, con el metropolitano, el corredor, el tren, porque en realidad una de las soluciones, o mejor dicho, de la contribución a que esto pueda mejorar es la promoción del transporte sostenible y público, ¿no? ¿Por qué? Porque así disminuirías la cantidad de transportes privados, quizás para no movilizar para movilizar tu trabajo uses el transporte público y quizá para un viaje familiar que requieras realizar, pues sí uses tu carrito privado, ¿no? Pero eso hace que disminuya la cantidad de carros que se encuentran en el tráfico. Y también, ¿por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros no realizamos el mantenimiento preventivo a nuestras unidades de acuerdo a lo que nos dicen que es cada 5 años. De repente tú en el tráfico has visto que en el ducto del taxi que está delante tuyo, o del furgón que está delante tuyo, o del el vehículo que está delante tuyo, sale un humo totalmente negro, ¿no? Y dices, ah, qué feo. Pero realmente este humo negro, multiplícalo por 100 automóviles que tienen el mismo problema solamente en un sector, ¿no? Lima Norte, por ejemplo, o la Panamericana Norte, la Panamericana Central. Entonces, y eso sigue multiplicándolo por cada sector que hay de tráfico en Lima, ¿no? Entonces, esa es una de la contribución que podría hacer para que esas emisiones se reduzcan. Otro, claramente, lo que te estaba mencionando, es el control de las emisiones de manera correcta de las industrias, ¿no? Más que todo, porque las industrias son las que tienen más emisiones por la misma actividad económica que realizan. Entonces, muy aparte de ello, también la reducción del consumo de productos que impacten a la huella de carbono, que quizá también ya has escuchado, que ahora es, no sé, como una norma ISO que es de manera voluntaria. Aquí también las empresas en Perú de manera voluntaria practican el cálculo de su huella de carbono, ¿no? ¿Y qué es lo que te arroja esto? La cantidad de CO2
por tonelada que tú estás produciendo, sea en el sector que te ubiques, ¿no? Sector industria, sector minero, hidrocarburo, pesquero, construcción, etc., del sector económico que haya, porque con ello tú eres consciente de cuánto combustible, por ejemplo, estás consumiendo, cuántos residuos estás generando. Recordemos también que el tema de residuos es bastante importante en tema de emisiones porque nosotros cuando tú ves por las calles de repente un botadero, que es algo informal donde se va depositando la basura, estos residuos generalmente llenos de materia orgánica, que es lo que nosotros de repente botamos de nuestras casas, el desecho de tu almuerzo y etc., porque no tenemos una concientización razonable en la segregación de residuos, ¿no? Todo lo ponemos en una sola bolsa y fa que se lo lleve el carrito de basura, o fa lo pones en una esquina y ahí sabrá Dios quién viene a recogerlo, ¿no? Generalmente pasa eso. Y eso cuando se acumula en el tiempo, porque son varios días, se va generando el gas metano de la materia orgánica. Y este gas metano va contribuyendo a la atmósfera y va aumentando los gases de efecto invernadero. Y ahí es donde se produce un mal concepto, por así decirlo, porque muchas veces yo escucho gas de efecto invernadero y se asustan, no dicen eso es malo, pero en realidad no es malo, es un proceso natural que nosotros alteramos porque aumentamos los gases de efecto invernadero y allí la temperatura del planeta ya no se vuelve cálido, sino que aparece el calentamiento global. Y todo esto es un conjunto de factores con las emisiones, que ahorita es tu punto, claro, PM10, PM2.5, dióxido de carbono, gas metano, ¿no? Dióxido de nitrógeno, más los otros gases que puedan surgir de otras actividades económicas y ahí es donde estamos pues afectando directamente nuestra capa de ozono. Me queda claro. Ahora, sobre Cenami, yo he logrado, como te comentaba, extraer esta información, pero he encontrado que hay bastantes huecos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En el año, o mejor dicho, en algunas estaciones, simplemente no hay en los reportes, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba esta falta de información, ¿no? Porque en algún año sí hay, en otro mes no hay mucha fluctuación de data, ¿no? Eh, Correcto. ¿A qué crees que se deba ello? Mira, hay varios factores por los cuales no hay data y te voy a hablar en base a mi experiencia porque a mí también me ha sucedido. Poniéndote un ejemplo, yo también realizo medición de PM10 y PM2.5 y también realizo medición de meteorología. No sé si has escuchado, y Cianami también lo tiene, estaciones meteorológicas, en donde estas estaciones te miden temperatura, dirección del viento, radiación neta, radiación solar, etc. Entonces, ¿qué sucede? Para que tú obtengas esta data necesitas equipos y estos equipos tienen que estar calibrados, porque si no, no vas a obtener una data verídica y certera, ¿no? Porque los equipos, como toda máquina, fallan y necesitan un mantenimiento. Es muy probable que quizás, ¿no? En este caso hablando de Cenami, haya tenido algún tema de falla con su equipo de medición y este equipo se haya detenido sin que uno se haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque como tú realizas el monitoreo por 24 horas, hablando del PM10 y el PM2.5, en esas 24 horas no creo que el personal se quede 24 horas a verificar que esto esté corriendo, ¿no? Si no, deben tenerlo de manera automatizada. Y al tenerlo de manera automatizada, prácticamente te va a dar la alerta o el aviso en tiempo real, estés durmiendo tú a la 1 de la mañana, de la madrugada, o estés trabajando tú a las 3 o 4 de la tarde, ¿no? Entonces, supongamos que este aviso pues haya dado entre 1 o 2 de la mañana y tú hayas estado descansando, claramente has estado perdiendo data porque efectivamente no has estado presente en ese rato, ¿no? Y es por el tema de la demanda de tiempo que implica. Así que ese puede ser uno de los factores, una de las razones. Lo otro es que se hayan olvidado de hacer su mantenimiento y hayan optado por no realizar la medición con un equipo que no está calibrado. Que también pues es malo porque dejas de tener la data, pero por otro lado no estarías falsificando o no falsificando, sino que el equipo te puede correr, pero esa data ya no es verídica porque ya tu equipo no está calibrado, ¿no? Y otras razones, pues ya pueden ser temas administrativos o operativos, de que no pudieron realizar el monitoreo por falta de personal, etc., ¿no? Situaciones, bien, viniendo también de una entidad pública, ¿no? Recordemos que Cenami, pues,
es una entidad del Estado y no es una entidad privada, así que pueden suceder muchos factores para que no realicen el monitoreo por tema económico, coordinaciones, etc. Pero esa es una de las cosas que te podría decir porque yo trimestralmente hago el mantenimiento a mis estaciones meteorológicas y a mis estaciones de calidad de aire y yo necesito que esas estaciones estén calibradas en mantenimiento porque la autoridad me lo pide. Cuando yo realizo mi reporte de esta data, me pide que adjunte estos certificados para que puedan decirme, ok, no, en este caso la empresa está cumpliendo. En todo caso, ¿te parece positivo, negativo? A mí, particularmente, yo considero pues que es un prejuicio o un perjuicio a la población que no se mida, ¿no? Pero entiendo que tu enfoque es que mejor es sincerar, claro, que ha habido un problema y que en ese momento no hubo data, ¿no? Exacto, y es mejor realizar esa transparencia porque al ser una entidad pública y por todo lo que se genera actualmente en tema gubernamental, pues nosotros, la población, nos vemos afectados de una manera más sensible porque ya no estamos, o sea, nosotros ya actuamos de manera reactiva. Nosotros ya no estamos recepcionando el mensaje de una forma pasiva, sino reactiva, porque claramente quizás también en nuestro desconocimiento no sabemos de varios procedimientos que realiza cada entidad pública, ¿no? Pero al tratarse del Estado, pues nosotros siempre vamos a juzgarlo y a criticarlo, ¿no? Entonces, por esa misma razón, considero yo que deberían realizar este comunicado, así cuando realicen de repente el comunicado que van a cortar la luz por 2 horas, por mantenimiento de la torre eléctrica, o van a cortar el agua porque se obstruyó una batería, pues Enami debería ser un comunicado simple y sencillo, no hay necesidad de que lo descarguen en un boletín, ¿no? Publicando en sus redes sociales, quizás, que ahora es lo más público a las personas, de que no se ha realizado esta medición por X tema, ¿no? Y así la población lo tiene en cuenta y personas como tú que están interesados en ese tema y estoy seguro que otros también usan esto, van a saber y lo van a tener de backup para cuando tengan ese vacío en la data. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro según tu explicación, pero quisiera dejar explícita la relación, ¿no? El tráfico, en las horas puntas, por ejemplo, hace que se eleven los niveles de emisiones, ¿no? Porque si vemos los gráficos, a partir de las 8 de la mañana empiezan a subir los niveles, ¿no? 9 de la mañana, digamos en las horas puntas de tráfico, ¿no? O sea, podríamos decir que es explícita la relación entre tráfico y los niveles de, Sí, de PM, ¿no? sí, totalmente explícito. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de congestión vehicular, es donde nosotros alteramos la descarga de estos tipos de contaminantes, ¿no? PM10 y PM2.5, definitivamente. Y dejando también explícito esto, es de que si la medición se realiza durante esa hora, pues no vas a tener la misma cantidad de partículas de PM10 y PM2.5 porque son mediciones que se realizan aparte con un equipo para PM10 y un equipo para PM2.5 que es el filtro, ¿no? Entonces eso también quiero que quede claro, no es que ambos te van a arrojar la misma cantidad. Bien, ahora, algo que hablé al inicio, pero que creo que no ha quedado, no hemos profundizado en ello, ¿no? Lo que pasa es que la OMS tiene un máximo permisible, por ejemplo, en el caso de PM10, de 45, no sé cuál es la micras, creo que es micras, gramo, metro cúbico, creo, si tú me corriges, y el Estado peruano permite 50. En el caso de las guías de PM2.5, la OMS plantea 15 y Perú 50, ¿no? Entonces, hay una diferencia significativa. ¿Tú a qué crees que se deba eso? O en todo caso, ¿el Estado peruano está afectando la salud de de los ciudadanos al no adaptarse a estas normas internacionales? Disculpa, César, mi cámara había estado apagada durante este tiempo, no me había dado cuenta de ello. Lo Ah, siento. no te Sí, preocupes. Muchas gracias. bueno, yo no soy especialista de salud, yo soy ingeniera ambiental y yo comparo estas normativas con lo que tiene que ver el ambiente, ¿no? Ujú, Con tema de personas, no. Pero lo que podría decirte que, bueno, de acuerdo al dato que tienes de la OMS y aclarándote la unidad de medida es microgramo por metro cúbico, está bien. ujú. Eh,
tiene que ver ya más allá de un tema de cómo Perú ha evaluado la cantidad de partículas que pueden estar presentes en el aire sin que a la persona le afecte, ¿no? Porque es un tema similar con el estándar de calidad ambiental para aire, como que para ponerte un ejemplo y quizá los dos podamos entender de esto, porque de salud no podría hablar tanto, es que el ECA de aire está a nivel global, ¿no? En todo el aire de Perú, por ejemplo, o en la atmósfera que ECA tenemos me aquí. dices, ¿no? ECA Sí, de aire. estándar de calidad ambiental, pero Ok. hablando en tema de medio ambiente, no de salud. Entonces, el ECA tiene valores, no límites, en donde nosotros no podemos sobrepasar ello, pero ¿cómo? Te lo explico. Supongamos que yo estoy trabajando en una empresa que descarga emisiones mediante chimeneas, ¿no? Produzco galletas, aceites, etc. de producto, y tengo que hacer esa descarga de emisiones por chimeneas porque es la que me permite realizar mi actividad económica. Entonces, hay dos tipos de mediciones, que es el ECA, que el ECA se encuentra en la atmósfera, o sea, es la medición para la atmósfera, y el LMP, que es el límite máximo permisible, se realiza la medición en la descarga, o sea, en la chimenea, en el punto de salida de la chimenea. Entonces, lo que sale de tu chimenea lo vas a comparar con este LMP, y tu punto de control va a ser el cuerpo receptor, que vendría a ser el aire que está recepcionando esa emisión de chimenea, ¿no? Para que tú realices la medición en ese ECA. Entonces, ese ECA tiene niveles en donde tú no puedes sobrepasar con lo que tú estás descargando. Porque, ojo, no todos los parámetros van a ser considerados en el ECA y en el LMP. El LMP es más específico porque es por sectores. Al cambio, el ECA es transversal. El ECA de aire lo puedes comparar el sector hidrocarburo, minería, industria, saneamiento, agricultura, pesquería, o sea, todos los sectores. Pero el LMP sí hay específico para hidrocarburo, para industria, para minería y etc. Entonces es como que tú vas a descargar lo que ya te está permitiendo el LMP sin afectar al ECA, porque para ello el Estado ha realizado esta evaluación y este análisis en estas dos normativas. De lo que tú descargues, pues se va a dispersar por la atmósfera, ¿no? No es que en ese punto vas a tener tanto, no, sino que por la misma dirección del viento eso se mezcla con todo, porque tú no eres el único que emite, sino van emitiendo más empresas que pueden estar adyacentes a ti o lejanas a ti. Entonces, quizás de la misma forma es la OMS, ¿no? La OMS, me repetías el dato de cuánto era de para PM 2.5, 15 y Perú 50, te logré entender. Así es. Y para Correcto. PM10 es 50 y para la OMS es 45. Ya, entonces, supongamos que la OMS es el ECA y Perú es el LMP, ¿no? ¿Y Ujú. por qué lo traigo así el ejemplo? Porque la OMS es una organización a nivel mundial. Al cambio, Perú es una, por así decirlo, sería la organización a nivel local, ¿no? O sea, como que Perú la empresa y la OMS es el aire. No sé, es el ejemplo que te Ujú. puedo decir. Y es por ello que tu LMP tiene otro valor a lo que el concepto general te lo está pidiendo, el universo, ¿no? Que en este caso es la OMS. Entonces puede tratarse directamente de esa manera. Como te digo, no sé si en el tema de salud sea así, pero yo podría verlo de esa forma, que necesariamente, o no sé si está bien expresado, no es que estemos incumpliendo con lo que dice la OMS, porque la OMS te puede poner un estándar a nivel mundial, pero como país puedes tener otro valor. Quizá Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, o ya yéndonos a América Central, Puerto Rico, República Dominicana, tengan otros valores, incluso más altos que Perú. No lo sabemos, tampoco podría decírtelo, pero podría relacionarlo de esa forma. Yo sé que tu ámbito no es el de la salud, ¿no? Pero no te parece, en todo caso, digamos, no nos llama la atención de que sea tanta la diferencia? 50 para Perú y 15 para la OMC. Sí me puede llamar la atención en diferencia, pero yo realmente tendría que averiguar bien por qué consideran 15, o sea, qué es lo que ellos involucran y por qué nosotros como Perú 50 y qué es lo que nosotros involucramos. De acuerdo. Bueno.
Ya, recopilando toda la información que me has dado, realmente, ha sido muy útil para mí, muy esclarecedor, Alessandra. En primer lugar, me llevo esta reflexión de que no solamente es el parque automotor, sino también la industria, ¿no? Y que hay que tener mucha consideración en cómo algunas empresas informales, pues, pueden medir de forma irresponsable sus emisiones y que esto puede estar afectando. Ahora, ¿tú consideras que son confiables las mediciones del Cenami, que son un buen punto de partida para hacer digamos, estudios de esta naturaleza? Yo considero que sí es una fuente confiable, Cenami, y no solo para ti, sino para todos, porque estamos hablando de una entidad que pertenece al Estado y es por ello que nos brindan información verídica, incluso más segura de la que uno puede realizar, ¿no? Como empresa privada, por ejemplo. Sin embargo, considero también de que hay varios puntos que mejorar, porque como toda empresa, igual Cenami sigue siendo una entidad, pues estamos en la mejora continua, ¿no? Y quizás poder descentralizar un poco más los puntos en donde realizan la medición o también hacer lo que yo haría, por ejemplo, para un estudio de esta magnitud, siendo Cenami, es que haría una medición comparativa, ¿no? Si es que yo realizo la medición a las 2 de la tarde, pues también la realizaría a las 4 y la realizaría a las 6 y a las 10 de la noche, para ver en qué intervalo de horario, ya no solo por puntos, sino también incluyendo una variable más que es el horario, es donde yo tengo mayor elevación en PM10, disminución en PM2.5 y así sucesivamente, y hacer la comparativa por tipo de contaminante, ¿no? Por PM10 y por PM2.5, que es lo que estamos hablando ahorita en específico. Y con ello yo podría decirte, mira, yo de lunes a viernes a las 3 de la tarde fluctúo en este rango, sábado y domingo en este rango, y allí recién aplicaría las medidas de solución que yo podría dar o podría plantear para que esto disminuya. Porque si nosotros no nos basamos en la comparativa, pues no vamos a tener una data verídica porque tenemos que hacer un histórico de estos datos, ¿no? Eso es lo que yo propondría en mi punto de vista. En cuanto a tu experiencia laboral, tú haces esta medición, me dices, ¿no? Em, ¿Y de qué forma la aplican? O sea, si por ejemplo existe un valor alto, ¿no? Que tú registras, ¿no? Un valor promedio, etcétera. ¿Qué medidas en todo caso aplican, de modo explicativo, ¿no? De modo de ejemplo, para mitigar eso? ¿Cómo utilizan esta data? ¿Te parece, Alessandra, si te vuelvo a mandar un enlace que se está acabando el tiempo? Sí, ¿Te sí, puedo sí, sí, mandar? dale, dale, Ya, dale. gracias.